Hola a todos, continuamos con nuestros vídeos sobre trabajo con tinta y vamos a ver este vídeo que es la inclusión de diferentes técnicas con el uso de la tinta. La tinta es muy interesante poderla trabajar con otras técnicas complementarias y que se dan la mano bastante bien. Para explicar todo esto, lo que he hecho es que os voy a poner una muestra de dibujos realizados por mí con diferentes técnicas y con tinta, ¿vale? Iré explicando los dibujos e iremos viendo cada uno de ellos. Bien, este primero es un dibujo muy sencillo en el que se combinan líneas gruesas, líneas finas y después un toque de acuarela. Las líneas gruesas, como veis, las tenemos en los filos, en todo lo que es el contorno del dibujo, en todo el contorno del dibujo. Líneas finas para detallar las partes del dibujo y un poco de acuarela, muy sencillo. Esto se hace rápidamente, pero el efecto pues queda bonito. El rayado en vertical, bueno, se puede poner o no se puede poner, ya esto es una cuestión de gusto. Siguiente, este es un dibujo hecho con bolígrafo, con un bolígrafo Bic de color negro, ¿vale? En el que se meten tramas, se meten muchas líneas y muchas tramas para las sombras y para las luces, para detallar luces y sombras. Por ejemplo, aquí en el ojo, vamos a ampliarlo, veis que hay muchas tramas hechas para detallar las sombras de la ojera del ojo, ¿vale? Bien, este es otro dibujo hecho sencillo también, con líneas gruesas también alrededor y líneas finas para detallar. Y después pues se le da una pequeña acuarela y también se introduce el rotulador blanco, ¿vale? Porque el rotulador blanco sobre una acuarela ya hecha pues nos da un efecto diferente para los brillos de los ojos, para los brillos de la nariz, algún brillo que haya en la cara, en los labios, etcétera. Queda bien también. Este es un dibujo sencillo hecho con un rotulador caligrafiado con los que trabajáis vosotros y se trabajan con varios grosores. Un grosor más fino para los detalles y un grosor un poco más grueso para las partes más gruesas, ¿vale? Es un intento o es una copia de un dibujo de Albert Durero, ¿vale? De Alberto Durero. Este es un dibujo original hecho por mí, que lo hice en el 2016, que está bastante bien. Y en lo que se intentaba en esta técnica es mirar con mucho detenimiento cada uno de los trazos, cada uno de los puntos y cada una de las sombras que se hacía en el dibujo, ¿vale? Primero se hace en blanco y negro, se hizo en blanco y negro con los caligrafiados y posteriormente se le da la acuarela a la zona en donde está la acuarela. El resultado pues una tostada pues estupenda, fenomenalmente dibujada, ¿vale? Después también se introduce los blancos, pero si nos fijamos y ampliamos está muy detallado por punteado, por línea, por tramado, etcétera, 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 ¿vale? Es un proceso lento, pero da unos resultados bonitos. Igual que la introducción de colores, por ejemplo, aquí hay un pequeño verde introducido que no se nota mucho, pero se puede percibir posteriormente en el resultado final, ¿vale? Y los marrones de la acuarela, etcétera. La combinación de esas dos técnicas, de la tinta y la acuarela, pues resulta bastante interesante. Esta es otra técnica que consiste en dibujar primero con la acuarela los trazos rojos, los trazos rosas, estos trazos que están dibujados primero, y después con la tinta pues se hace el resto de los detalles de las ruedas, de los radios, del dibujo, en este caso de una bicicleta, podría haber sido de cualquier otra cosa, ¿vale? Es una técnica diferente, pero yo os recomiendo que la practiquéis, que hagáis cositas con ella. Esta es otra técnica diferente también con tinta, que consiste en hacer un autorretrato
frente al espejo, pero sin levantar el rotulador del papel, sin levantar el caligrafiado, la pluma o con lo que lo hagamos. Después coloreamos con la acuarela y bueno, pues nos resulta bastante divertido. Como esto podemos hacer muchas versiones, todas estas son versiones de ese mismo tipo de trabajo, ¿vale? Esta es una hecha con los caligrafiados, un poco más detallada cuando era un poquito más joven que ahora, y con sus tramados, etcétera, etcétera. Este otro tipo de dibujo diferente, en el cual pues lo que me interesa es resaltar las cosas que llevaba dentro de mi bolsillo, pues las monedas, la cartera, las llaves del coche, etcétera, etcétera. Y se hace con rotuladores caligrafiados o con plumas, se puede hacer también, y se mezcla también con el rotulador blanco, ¿veis? Blanco y negro, pues va muy bien, porque le hemos dado una acuarela negra y lógicamente pues puedo meterle el blanco encima. Esto es un dibujo también del patio de aquí, de mi patio de delante de mi casa, y vamos, de las mesas que tengo y tal, cuando no tenía tanta vegetación. Ahora tengo mucha más vegetación y es con una perspectiva un poquito rara, pero también se usó con tinta y después con acuarela. Lo mismo de una lata de tomate, cualquier modelo, cualquier cosa puede servirnos para dibujar, ¿eh? Y para aprender con ello. Una lata de tomate triturado de hacendado, con sus tramas, etcétera, etcétera, y después sus dibujos de su etiqueta en acuarela. Este es un dibujo un poco más detallado. En él, ¿qué es lo que se hace? Se hace un dibujo de un torso de una mujer, más detallado por líneas, por tramados, ¿vale? Encima de un papel que se le ha dado una acuarela de fondo, todo en tonos azul, porque está hecho con un caligrafiado, con varios caligrafiados azules. Como veis, el filo exterior es un poquito más grueso, son líneas un poquito más gruesas, en donde quería que hubiera más grueso, y las partes detalladas del centro pues son líneas más finas, hechas con el 005 o con el 01, ¿vale? Bastante fina y detallada, haciendo las formas, haciendo las sombras, etcétera, ¿vale? Es un trabajo bastante más detallado que los anteriores. Los anteriores son un poco más rápidos, este es un poquito más detallado. Este es el que hemos visto antes, y aquí pues su correspondencia ya, que ha pasado unos cuantos años, en grafito. Este ya lo conocéis y está hecho en grafito. Este está hecho en formato digital, ¿vale? Pero en realidad utilizamos las mismas tipos de técnicas, porque lo que estamos utilizando es como si fuera tinta, ¿vale? Y si os fijáis en el tramado que no está terminado aquí en el cuello, veis que hay mucho tramado de líneas y demás para ir consiguiendo los tonos, ¿vale? Está en tonos rojizos. Y es muy interesante pues ver los tramados que hay en todas las partes de la cara del perro, porque estos tramados en este caso del perro, están hechos en la dirección, o por decirlo de alguna forma, en la veta del pelo que tiene el animal. Este otro dibujo sencillo, líneas gruesas, líneas más finas, ¿vale? Y también está hecho en digital. En digital está hecho con líneas, utilizando como si fuera la tinta, y después con líneas blancas también están introducidas como tinta, y algo como si fuera acuarela. Este es un dibujo hecho en tinta y en acuarela, muy sencillito, y no intentamos buscar que sea idéntico al original, sino lo que buscamos es divertirnos y pasar un rato. Este es un poco más detallado, de uno de los capiteles del Panteón de Roma, ¿vale? Del Panteón de Roma, un capitel que está a la parte izquierda y está mucho más detallado, con todas las volutas, con todas las flores, con todos los dibujos y demás, ¿vale? Quería significar, strong significa fuerte, pues la fuerza, ¿no? Que lleva tantos años allí de pie y que sigue de pie. Un dibujo sencillo de un reloj en el que van pasando los segundos
Y era el tema el segundo. Puedes coger temas los que quieras y con tinta pues hacer lo que quieras. Un dibujo de hojas secas que tenía yo aquí de los árboles que tenía en casa, con sus sombras y todo. Como veis, las sombras tienen un tramado muy grande hecho. Las sombras, veis, un tramado muy fino y muy grande hecho, ¿vale? Es un dibujo un poquito antiguo, pero quería que lo pusierais porque es sencillo y es fácil, relativamente fácil de hacer, ¿vale? La bicicleta está hecha. Primero el fondo es una puerta de una casa, en una entrada de una casa, y después la bicicleta está hecha con rotuladores blanco y negro, ¿vale? Que hemos ido superponiendo uno sobre otro para dar esa sensación de que está la bicicleta encima del fondo. Esta es una pequeña miniatura que tengo hecho de un troll, no, un orco se llama, ¿vale? Es metálica, pero quería hacer un dibujo de ella y está súper detallado con la acuarela verde y la acuarela de distintos colores grises y demás, pero está hecho primero el dibujo con los caligrafiados y con el blanco. Introducimos blanco y caligrafiados los dos y da bastante buen efecto. Otro dibujo de cosas que tengas en tu casa, pues los botes de las pinturas, de los lápices y de las cosas que tengo en mi casa, pues puedes hacer un dibujo perfectamente de ellos y de esa forma estás practicando. Le introduces acuarela y queda bastante bien. Lemas, cosas que piense, todos somos genios, pero si juzga a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. Entonces ese pez metido en su pecera con un árbol simboliza todo esto. Y bueno, la técnica es sencilla, vamos, un rotulador caligrafiado en negro y colores de acuarela mezclado con algún tipo de color de rotulador y demás. Otro sencillo, una vespa, pues un dibujo muy sencillito, con tinta y con un rotulador o con una pluma. Yo creo que esto está hecho con una pluma. Este es un poco más detallado, un poco más difícil, un poco más complicado. Ya depende de lo que tú quieras complicarte, ¿eh? En el cual pues vemos muchas tramas en la barba, vemos muchas tramas en la boca, en los ojos, por aquí muchísimas tramas también, ¿vale? Es un dibujo hecho primero con los caligrafiados finos y después se le ha dado una acuarela. Después se ha introducido también el blanco en ciertos sitios donde hay luces, aquí en la parte de la calva, en la parte de los pómulos, de la nariz, en los dientes, etcétera, ¿vale? Y el efecto pues es bastante chulo. Lo mismo que hemos visto introduciendo más blanco, ¿vale? Más blanco y acuarela también, con otro tipo de papel. Lo mismo, tinta con los tramados. Aquí vemos unos tramados bastante fuertes, ¿veis? Unos tramados bastante oscuros porque quería esa parte oscurecerla mucho más, ¿vale? Y una luz muy potente que da en este lado de la cara de la muchacha. Esto es tinta solo, con un rotulador con punta de pincel, ¿vale? Muy sencillito y está hecho con pinceladas muy cortitas, ¿vale? Y semeja pues esa mujer en penumbra, en la oscuridad, y el resto pues se rellena con tonos negros. Queda muy chulo. Esto está hecho con un caligrafiado de color marrón. Si me amplío, en un fondo de un papel marrón. Este es el fondo del papel, este es el fondo del el color del caligrafiado. ¿Veis? Este. Y después se le ha incluido una acuarela encima, ¿vale? Unos colores de acuarela para simular, para terminar el dibujo. Y las sombras pues están metidas también con acuarela, aunque también con el caligrafiado se hacen tramados para incluir todo. Lo mismo con el mismo tono, con el mismo caligrafiado de color marrón. Y después le hemos incluido un poco de azul en los ojos, un poco de rojo en los labios y más marrón en los pelos, pero en realidad es el caligrafiado marrón porque se ve
perfectamente veis que es de tono marrón, ¿vale? En la sombra, la acuarela que lleva para la sombra pues también es interesante. Muy sencillo, este es muy sencillito, hemos cogido para hacer las líneas básicas de los rasgos de esta mujer, un caligrafiado grueso y después otro fino para hacer un poquito la sombra. Y el resto hemos hecho un trabajo de acuarela bastante interesante, metiendo luces, metiendo sombras y demás. Podemos ampliarlo y veréis, ¿veis? Aquí está el tramado y después encima lleva, aparte del trabajo con tinta, trabajo con acuarela, lleva un trabajo con lápices de colores. Si veis aquí un poquito de tramado con lápices de colores. Ya es cuestión de ir mezclando las técnicas, que tú te vayas sintiendo bien con ellas y vayas viendo que los resultados son óptimos. Lo mismo, introducimos acuarela, tinta y lápices de colores. Esto es sencillo, un bolivic y una patata. Dibujar una patata con líneas, con trazos, con tramos, con tramas y demás. Muy sencillo, pero una práctica que podéis hacer en casa con cualquier objeto que encontréis. Este es un poco más detallado porque este sí que tiene tramado súper grande, súper fuerte. ¿Veis? Súper trama. Tramas para delimitar lo que son las sombras de el dibujo. En donde hay luces hay que dejarlo más claro sin tramar, y en donde hay sombra pues más oscuridad. Esto está hecho con un caligrafiado de color violeta, muy bonito, sobre todo por la expresión de la mujer, que es bastante interesante. Lo mismo, líneas sencillas con caligrafía gordo, líneas más detalladas con tramados para los finos, para los detalles. Le metemos acuarela y le metemos también un poco de lápices de colores, y el resultado, pues ahí lo tenéis. Lo mismo, pero de una forma más sencilla. Esto en realidad está hecho con líneas, solamente con líneas, no lleva trama. Veis que es solamente líneas. Y después encima la acuarela. Más sencillo todavía. Solamente tramas con caligrafiado. Muy interesante por la expresión, porque hasta la expresión de la modelo, y por introducir tramas en donde van las sombras grandes para diferenciar de las sombras no tan grandes, no tan oscuras, ¿vale? Hay sombras más oscuras y sombras más claritas. Lo mismo, y interesante por ver la expresión del crío y la expresión de la madre con él. Y las tramas en el brazo, por ejemplo, de aquí, las tramas van cogiendo la forma de cada uno de los elementos que tengo de la cara, ¿vale? Como veis, las tramas no se dan de forma aleatoria, sino se dan con sentido en base a que tienes que generar un espacio y generar un volumen con una forma concreta que tiene, y después también para generar una textura que es interesante. Esto es con un bolígrafo Bic rojo, muy sencillo, y ya está, ponerse a hacer líneas, y tiene poquitas tramas porque tenía mucha luz el modelo en la cara. Un bolígrafo Bic negro con un fondo, no sé si es de grafito, creo que sí que es de grafito. Muy sencillo, aquí no metemos trama, simplemente líneas. Son líneas con un caligrafiado medio del 0,3 o 0,4, líneas que marcan esta sombra y esta otra sombra. El resto es un trabajo lento de acuarela para sacar los tonos de la cara y los tonos de los labios. Y la luz en los ojos, que se vea reflejada esa luz en los ojos. Lo importante de este dibujo es esta parte de aquí, lo que es la cara, que es lo que le da color. Y si me apura, lo importante es este ojo de aquí que me mira, que me está llamando mucho la atención, mucho más la atención. Introducimos también el rotulador blanco para darle expresión. Tramado con caligrafiado muy fino y acuarela
en la flor, en el fondo, en el pelo, en la cara. Lo mismo, ¿vale? Este es un papel muy especial porque tiene una textura igual que el anterior. ¿Veis? Que tiene una textura muy tramada. El propio papel. El propio papel tiene una textura muy tramada y entonces aprovechamos esa textura para incluirla en la parte de la cara del chaval y demás. En el pelo, etc. Bolígrafo Bic de color rojo, ¿vale? Para captar la sombra, lo que me importa es este blanco de aquí que le da la luz y este blanco de aquí que le da en la cara, una luz que viene de la derecha y la cara de terrorífica, ¿no? Con ese fondo oscuro. Esto es con una pluma muy sencilla y con un poco de acuarela o de tinta en color aguado, o sea, tinta aguada para hacer un poquito en la sombra y en la sombra del labio, etcétera. Esto es caligrafiado con tramado, solo caligrafiado con tramado. Vamos a ampliar la parte del ojo, que es muy interesante, para que veáis las tramas en distintas direcciones que tiene todo en estas zonas mucho más oscuras, estas zonas menos oscuras, estas zonas menos oscuras, esta zona es más oscura, esta ceja es más oscura, esta zona se aclara y esta zona es clara. Por lo tanto, tengo que ir haciendo yo en mi mente esos planos para que vayan quedando, esos cortes para que me vayan quedando zonas claras y zonas oscuras, que es lo que me hace que tenga volumen, igual que las arrugas de la frente, las arrugas de la cara, etcétera. Lo mismo, el trabajo con las arrugas, esto era de un curso que hice que trabajábamos las expresiones y lo que eran las arrugas. Las arrugas, si nos fijamos en estas arrugas de la frente de este modelo, la luz viene de frente, de arriba, y da en esta parte y genera una oscuridad en la parte de arriba de la arruga. Como veis, la arruga es bastante sencillo de dibujar en ese sentido. Si la luz da en un lado, hay sombra en otro. Eso es inevitable, eso es así. Y esto está hecho con un bolígrafo Bic negro, azul, ¿veis? Línea de la arruga, parte oscura, parte clara que dejo sin pintar, ¿vale? Todo esto, como siempre digo, cuando uno dibuja y hace las cosas, no las hace por amor al arte, las hace por algún motivo y en base a un objetivo que pretenden, ¿no? Esto son líneas muy sencillitas, con un poco de tramado, pero sobre todo el tramado va en los lápices de colores. Acuarela y lápices de colores. Quería resaltar más esa parte de lápices de colores que no otra cosa. Y las líneas son bastante gruesas en las partes que no me llama la atención, ¿no? Que no quiero yo llamar la atención con ella. Fondo de acuarela, muy sencillo, en 2 colores o en 3 colores, los colores que tú quieras, y encima dibujo con caligrafiado. Lo mismo, fondo de acuarela de unas manchas azules y con pluma hago un dibujo que lo que me llama aquí la atención son los ojos que están mirando por encima de las gafas y este pelo así con las rastas. Lo mismo, fondo de acuarela y negro. Trabajo con negro oscuro y con línea, solamente línea y muy poquitas sombras. El pelo ensortijado sí es interesante trabajar con ello, pero si os fijáis no hay muchas tramas en este trabajo. Poquitas tramas aquí en esta sombra porque la luz le daba muy de frente, ¿vale? Porque lo que intenta este dibujo es transmitir la diferencia o como si hubiera planos negativos y positivos, ¿no? Con el negro ese. Líneas sencillas. Líneas sencillas sobre un fondo de acuarela. No tiene más ciencia. No tiene más ciencia. Lo importante es trabajarlo cada vez más y sacar las líneas, sacar el parecido al modelo, ¿no? que pretendemos. Lo mismo, líneas sencillas con una pluma. En cualquier momento, en cualquier situación la podemos hacer y se irán pareciendo cada vez más a los modelos. Este es un dibujo de mi propia mano, hecho solamente con tramas de caligrafiado, esto es de plumilla marrón, ¿vale?
La plumilla marrón era muy fina y por lo tanto me permitía hacer estas líneas finitas, como esta línea finita, y si apretaba un poco más podía hacer las líneas de la arruga un poquito más, o pasando un par de veces la plumilla. Después había que centrarse en el trabajo en las sombras, con los tramados, y el trabajo en las diferentes líneas de la mano y líneas de los dedos, ¿vale? En este lo hice empezando con lápiz. Veis que todavía hay restos aquí de lápiz en el dedo, que los dejé, pero en realidad se puede trabajar haciendo un boceto en lápiz o sin hacer el boceto en lápiz. Ya esto es cuestión de cada uno lo que quiera. Trabajo con lápiz, con rotulador, con pluma blanca y negra, blanco y negro combinado, y sobre todo el captar la expresión de la cara, de esa nariz fruncida, esa boca doblada, etcétera. Interesante. Fondo de acuarela y con caligrafiado, dibujo sencillo con tramado. Lo mismo, fondo oscuro, que está hecho con oscuro, negro, 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 y una calavera mellada con tramas y con rotulador. Esto está hecho con la plumilla en un par de ratos que tiene uno y que se pone a fijarse, vamos. Este ya lo conocéis, este es mucho más trabajado, tiene un fondo de acuarela en varios colores y creo que os lo puse para enseñar los tramados, cómo podemos trabajar mezclando diferentes técnicas. Es muy interesante y quedó bastante bien. Otra mano, esta no es mía, aunque parece mía, no es mía. Esta es una mano de una mujer que coge un hombro de un chiquillo y el dibujo lo llamé, creo que acogida, por la expresión que la propia mano expresa en sí acogiendo el hombro del crío, ¿no? Tramado con plumilla, esto está hecho con plumilla también, veis el tramado muy significativo y muy llamativo, porque de lo que trata es de haciendo, como siempre os digo, las líneas del tramado, le voy dando forma a los dedos, ¿vale? Forma a la uña, forma a los dedos, ¿vale? Otro del verdurero, también hecho con una fountain pen. Otro del verdurero hecho también con fountain pen, sobre un fondo de acuarela sencillo. Veis que son fondos de acuarela sencillo con manchas, no tienen, esto a poco que cojamos cualquier color, le demos, le sequemos un poquito con papel y queden como unas luces y una sombra y queda después muy bonito para trabajar sobre él. Lo mismo. Esto es con un caligrafiado sencillo y sin boceto previo. Estos son algunos que tengo por aquí, en los cuales están hechos con caligrafiado y después más detallado con acuarela. Pero son pequeñitos, ¿eh? Estos pueden medir pues unos 10 centímetros de alto por 5 de ancho, una cosa así. Son pequeñines. Después también trabaja con el rotulador blanco para darle esos destellos. Este es muy sencillito, lo conocéis también, hecho con una plumilla y con tinta de Atramentis marrón. Lo mismo, hecho con tinta de Atramentis marrón. Tiene aquí un boceto en lápiz hecho para centrar la cara. Bueno, ya es cuestión de ponerse y trabajar sobre un papel de color beige. Lo mismo, tinta sobre acuarela. Un ojo hecho rápido y sin pensar demasiado y haciendo tramas con una pluma, con un bolígrafo con puntas de brocha, de pincel. Y hasta aquí ha llegado nuestro dibujo. Vamos, tengo muchos más, pero bueno, quisiera enseñaros solamente una visión de los que están hechos con tinta, de cómo están hechos, de qué técnica utilizo. Y ya está, lo que os invito. Yo, por ejemplo, pues me gusta mucho el retrato, hago muchos retratos. A otros que os guste otro tipo de
de temática, pues centraros en la temática que os guste para hacer los trabajos que os gustan y de la forma que os gustan, ¿vale? Es cuestión ya de elegir el tema y seguir el procedimiento que os enseñé en otro de los vídeos sobre el proceso de realización de los dibujos. Pues lo mismo lo hacemos con dibujos con tinta. Pues nada, hasta aquí nuestro vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Ánimo! ¡Ánimo!